Bienvenido a nuestro canal, su fuente confiable para las historias más impactantes que sacuden nuestras carreteras. Hoy nos adentramos en un caso que ha enlutado a la comunidad futbolística y ha desatado una investigación policial de proporciones épicas, la trágica muerte del astro portugués Diogo Jota en un accidente automovilístico en la 52, provincia de Zamora. Lo que inicialmente se catalogó como un lamentable incidente ha tomado un giro siniestro con la revelación de una posible trama criminal detrás del estallido de neumáticos y el luctuoso desenlace. La noticia de la muerte de Jota, quien conducía su deportivo de alta gama en el kilómetro 65 de la mencionada autovía, resonó con fuerza en todo el mundo. Los primeros reportes indicaban un fallo mecánico o un reventón de neumático como la causa principal del siniestro. Sin embargo, las pesquisas iniciales realizadas por la Guardia Civil de Tráfico revelaron detalles inquietantes. El análisis forense del neumático reventado mostró la presencia de múltiples objetos punzantes, específicamente pequeños clavos de acero, incrustados en la banda de rodadura. Esto de inmediato sembró la duda y transformó la investigación en un asunto de posible negligencia criminal e incluso un acto premeditado. Para entender la magnitud de esta revelación, debemos retroceder un poco. La A52, conocida por su flujo constante de vehículos, especialmente durante los fines de semana y períodos vacacionales, ha sido escenario en los últimos meses de un número inusualmente alto de incidentes relacionados con pinchazos y reventones de neumáticos. Conductores varados, asistencia en carretera costosa y demoras prolongadas se habían convertido en una desafortunada constante en este tramo de la autovía. Lo que se atribuía a la mala suerte o a las deficiencias en el mantenimiento de la carretera, ahora se observa bajo una nueva y oscura luz. Las sospechas de las autoridades se centran en una banda organizada que presuntamente se dedica a sembrar el asfalto con objetos punzantes, con el objetivo de provocar averías en los vehículos y posteriormente ofrecer servicios de asistencia en carretera a precios exorbitantes. Esta práctica, conocida en el argot criminal como la trampa del neumático, ha emergido en otras regiones de España y Europa, pero nunca antes había alcanzado una escala tan macabra como la que se sospecha en el caso de Diogo Jota. Fuentes cercanas a la investigación que han solicitado permanecer en el anonimato debido a la sensibilidad del caso, revelan que la Guardia Civil ha estado rastreando los movimientos de varios grupos de asistencia en carretera que operan en la zona de Zamora. Estos grupos, algunos de ellos con antecedentes por estafa y extorsión, han experimentado un aumento significativo en su actividad y facturación en los últimos meses, coincidiendo con el incremento de incidentes relacionados con neumáticos en la A52. Además, se han detectado patrones sospechosos en la forma en que estos grupos acuden a las llamadas de auxilio, llegando al lugar de los hechos con una rapidez inusual, casi como si estuvieran esperando la señal. La autopsia practicada al cuerpo de Diogo Jota reveló que el futbolista sufrió un traumatismo cráneoencefálico severo y múltiples fracturas compatibles con un impacto a alta velocidad contra la barrera de seguridad de la autovía. El informe forense también destaca que debido a la rápida pérdida de presión en el neumático, Jota perdió el control del vehículo mientras realizaba una maniobra de adelantamiento a otro automóvil en un tramo donde el asfalto presentaba ciertas irregularidades. La combinación de la alta velocidad, el neumático defectuoso y las condiciones de la carretera resultaron fatales. La investigación liderada por la Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil se centra ahora en identificar a los responsables de la presunta trama criminal y determinar si existe una conexión directa entre la colocación de los objetos punzantes en la carretera y el accidente que le costó la vida a Diogo Jota. Los investigadores están analizando minuciosamente las cámaras de seguridad de la autovía, los registros telefónicos de los grupos de asistencia en carretera sospechosos y los testimonios de otros conductores que han sufrido incidentes similares en la zona. La complejidad del caso radica en la dificultad de probar la intencionalidad de los actos
y establecer un vínculo causal directo entre la acción de sembrar la carretera con objetos punzantes y el fatal desenlace. No obstante, las autoridades confían en que la acumulación de pruebas circunstanciales y la colaboración de testigos clave permitirán desmantelar la banda criminal y llevar a los responsables ante la justicia. Se espera que en las próximas semanas se produzcan las primeras detenciones y que se imputen cargos por homicidio imprudente, asociación ilícita, estafa y otros delitos relacionados con la seguridad vial. Pero la tragedia de Diogo Jota ha despertado también un debate sobre la seguridad en nuestras carreteras y la necesidad de endurecer las penas para aquellos que ponen en riesgo la vida de los demás por motivos económicos. Organizaciones de víctimas de accidentes de tráfico han exigido medidas más contundentes para prevenir este tipo de incidentes y garantizar la seguridad de los usuarios de las vías públicas. Se han propuesto la instalación de sistemas de vigilancia más sofisticados, el aumento de los controles policiales y la creación de unidades especializadas en la investigación de delitos relacionados con la seguridad vial. La historia de Diogo Jota. El futbolista que perdió la vida en un accidente automovilístico que podría haber sido provocado, es un recordatorio trágico de la fragilidad de la vida y de la importancia de la seguridad vial. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos todos como usuarios de las carreteras y sobre la necesidad de denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda poner en peligro la vida de los demás. La investigación sobre la muerte de Diogo Jota se transformó rápidamente en una cacería a gran escala. La Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil desplegó a sus mejores agentes especialistas en delincuencia organizada para desentrañar la compleja red que se sospechaba estaba detrás de los incidentes en la A52. El primer paso fue analizar exhaustivamente los datos recabados durante las semanas previas al accidente, denuncias por pinchazos, reportes de asistencia en carretera, imágenes de las cámaras de seguridad y sobre todo los testimonios de los conductores afectados. Los agentes se encontraron con un patrón inquietante. La mayoría de los incidentes ocurrían en un tramo específico de la autovía entre los kilómetros 60 y 70, conocido por su escasa iluminación y sus frecuentes irregularidades en el asfalto. Además, casi todos los conductores afectados habían recurrido a los mismos grupos de asistencia en carretera, empresas con nombres poco conocidos y ubicaciones difíciles de rastrear. Estos grupos, a pesar de su modesta apariencia, cobraban tarifas desorbitadas por sus servicios, aprovechándose de la desesperación de los conductores varados. Te dejaban tirado en medio de la nada con la noche encima y sin ninguna alternativa, declaró a los investigadores un conductor que había sufrido un pinchazo en la A52, semanas antes del accidente de Jota. Te decían que eras afortunado de que ellos estuvieran cerca porque si no te tocaría esperar horas a que llegara una grúa desde Zamora. Te inflaban la tarifa hasta límites absurdos, pero no te quedaba otra que pagar si querías salir de ahí. Otro testimonio clave fue el de un antiguo empleado de uno de los grupos de asistencia en carretera sospechosos. El hombre que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias, reveló a los investigadores que la empresa para la que trabajaba tenía una cuota diaria de incidentes que debían atender. Si no cumplían con la cuota, eran sancionados o incluso despedidos. Nos presionaban para que fuéramos rápidos y eficientes, confesó el antiguo empleado. Nos decían que el objetivo era hacer dinero no importar si el cliente estaba contento o no. Pero la pieza clave del rompecabezas llegó gracias al análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad de la autovía. Los agentes detectaron la presencia recurrente de una furgoneta blanca sin distintivos ni identificación visible que circulaba a baja velocidad por el tramo conflictivo durante las horas nocturnas. En varias ocasiones la furgoneta se detenía brevemente en la cuneta y poco después se registraban pinchazos en los vehículos que circulaban por la zona. Los investigadores sospecharon que la furgoneta estaba siendo utilizada para sembrar la carretera con los objetos punzantes. La UCO montó un dispositivo de vigilancia discreta sobre la furgoneta y logró identificar a sus ocupantes un grupo de individuos con antecedentes por robos, estafas y otros delitos menores.
El líder del grupo, un hombre conocido en el bajo mundo como el Panzas, era un antiguo mecánico con un historial de problemas con la justicia. El Pinzas había reclutado a un grupo de jóvenes desempleados y los había convencido para que participaran en su plan, prometiéndoles una forma fácil y rápida de ganar dinero. La estrategia de El Pinzas era simple pero efectiva. Durante la noche, los jóvenes recorrían la A52 en la furgoneta arrojando al asfalto pequeños clavos de acero y trozos de metal afilados. Al día siguiente, los grupos de asistencia en carretera controlados por El Pinzas recibían las llamadas de auxilio de los conductores afectados y les cobraban tarifas abusivas por la reparación o el remolque de sus vehículos. Parte de las ganancias se destinaba a financiar las actividades de la banda y a mantener a los jóvenes que sembraban la carretera. La investigación se complicó cuando los agentes descubrieron que El Pinzas tenía contactos dentro de la Guardia Civil de Tráfico. Un agente corrupto identificado como El Topo le proporcionaba información privilegiada sobre los operativos policiales en la zona y le alertaba sobre la presencia de controles de velocidad y radares. El Topo también se encargaba de encubrir los incidentes relacionados con los pinchazos y de desviar las investigaciones hacia otras pistas. Con la información recabada, la UCO preparó un operativo a gran escala para desmantelar la banda de El Pinzas. Durante una noche lluviosa, los agentes tendieron una trampa a los jóvenes, que sembraban la carretera y los detuvieron en flagrante delito. Al mismo tiempo, otros equipos de la UCO irrumpieron en los domicilios de El Pinzas, El Topo y otros miembros de la banda, incautando vehículos, herramientas, teléfonos móviles, ordenadores y grandes cantidades de dinero en efectivo. La detención de El Pinzas y sus cómplices fue un duro golpe para la banda, pero la investigación aún no había terminado. Los agentes seguían buscando pruebas que relacionaran directamente a El Pinzas con el accidente que le costó la vida a Diogo Jota. La clave estaba en determinar si los clavos que se encontraron en el neumático reventado del futbolista eran del mismo tipo que los que utilizaba la banda para provocar pinchazos. El laboratorio forense de la Guardia Civil trabajó incansablemente para analizar los fragmentos de clavos recuperados del neumático de Diogo Jota. La tarea era ardua y minuciosa, ya que se trataba de identificar las características específicas de los clavos, su composición química, su forma, su tamaño y las marcas de fabricación. La comparación con los clavos incautados durante la operación contra la banda de El Pinzas era fundamental para establecer una conexión irrefutable entre ambos elementos. Después de varios días de análisis, los resultados fueron concluyentes. Los clavos encontrados en el neumático de Jota eran idénticos a los que utilizaba la banda de El Pinzas para provocar pinchazos. La composición química era la misma, la forma era la misma, y las marcas de fabricación coincidían. No cabía duda, los clavos que causaron el reventón del neumático del futbolista procedían de la misma fuente que los que sembraban la A52. Con esta prueba en mano, la UCO interrogó nuevamente a El Pinzas, presionándolo para que confesara su participación en el accidente de Jota. Al principio, El Pinzas negó rotundamente cualquier implicación, afirmando que su banda solo se dedicaba a provocar pinchazos para lucrarse con la asistencia en carretera. Sin embargo, ante la evidencia irrefutable de la conexión entre los clavos y el accidente, El Pinzas terminó por derrumbarse y confesó parte de la verdad. El Pinzas reconoció que su banda había sembrado la A52 con clavos la noche anterior al accidente de Jota, pero negó que tuvieran la intención de provocar un accidente fatal. Según su versión, su objetivo era simplemente provocar pinchazos y obtener beneficios económicos con la asistencia en carretera. El Pinzas afirmó que no sabían quién era Diogo Jota ni que el futbolista iba a pasar por la A52 esa noche. Sin embargo, los investigadores no creyeron del todo la versión de El Pinzas. Sospechaban que la banda podría haber tenido un móvil más oscuro, como un encargo de un tercero para sabotear el vehículo de Jota o incluso para atentar contra su vida. La UCO profundizó en la investigación, rastreando los contactos telefónicos de El Pinzas
y analizando sus cuentas bancarias en busca de movimientos sospechosos. Los agentes descubrieron que el Pinzas había recibido un pago inusualmente alto en los días previos al accidente de J procedente de una cuenta bancaria radicada en un paraíso fiscal. El remitente del pago era desconocido, pero los investigadores sospecharon que podría tratarse de una persona o empresa interesada en perjudicar a J, ya sea por motivos deportivos, económicos o personales. La UCO solicitó la colaboración de las autoridades internacionales para rastrear el origen del pago y la identidad del remitente. La investigación se extendió a varios países y se complicó debido a la opacidad de las transacciones financieras en los paraísos fiscales. Sin embargo, los agentes no se rindieron y siguieron investigando hasta dar con la pista correcta. Después de meses de pesquisas, los investigadores lograron identificar al remitente del pago, una empresa de apuestas deportivas con sede en Asia. La empresa había apostado una gran suma de dinero a la derrota del equipo de J en un partido importante, y se sospechaba que había contratado a la banda de El Pinzas para sabotear el vehículo del futbolista y así aumentar sus posibilidades de ganar la apuesta. Con esta nueva información, la UCO preparó un nuevo operativo para detener a los responsables de la empresa de apuestas deportivas. Los agentes viajaron a Asia y, en colaboración con las autoridades locales, irrumpieron en las oficinas de la empresa y detuvieron a sus principales directivos. Los detenidos fueron acusados de asociación ilícita, estafa, sabotaje y homicidio imprudente. El caso de Diogo J llegó a su fin con la detención de todos los implicados en la trama criminal. La banda de El Pinzas fue desmantelada y sus miembros fueron condenados a penas de prisión por sus delitos. Los responsables de la empresa de apuestas deportivas también fueron condenados a prisión por su participación en el sabotaje del vehículo de J. La memoria de Diogo J. El futbolista que perdió la vida en un accidente automovilístico que podría haber sido evitado, sigue viva en el corazón de sus seres queridos y de la afición futbolística. Su trágica muerte ha servido para concienciar sobre la importancia de la seguridad vial y para endurecer las penas para aquellos que ponen en riesgo la vida de los demás por motivos económicos. Para entender la magnitud de esta duda, debemos retroceder en el tiempo a los humildes comienzos de Diogo, en la ciudad portuguesa de Mazarelos. No era un niño prodigio, no había nacido con un don innato para el fútbol. Su talento fue forjado a base de horas interminables, en el campo de tierra batida rasguñando cada victoria, sudando cada gol. Su padre, Joaquim, un trabajador portuario, era su mayor crítico y su mayor admirador. Joaquim no endulzaba la píldora. Le decía a Diogo la verdad aunque doliera. Le enseñó la importancia del trabajo duro, la disciplina y la humildad, valores que Diogo llevaría consigo a lo largo de su carrera. Los primeros años fueron una lucha constante. Diogo no era el más grande, ni el más rápido, ni el más llamativo, pero tenía una determinación feroz, un deseo insaciable de mejorar. Jugó en el Gondomar SC, un club pequeño, pero con una gran pasión por el fútbol base. Allí aprendió los fundamentos del juego, la importancia del trabajo en equipo y la alegría de la victoria. Pero incluso en esos primeros años, ya se enfrentaba a la adversidad. Los entrenadores dudaban de él, los ojeadores lo pasaban por alto. Le decían que era demasiado pequeño, demasiado lento, que no tenía el físico para triunfar en el fútbol profesional. Pero Diogo no se rindió. Siguió trabajando duro, entrenando incansablemente, perfeccionando su técnica. Sabía que tenía algo que ofrecer, una chispa de talento que solo necesitaba ser encendida. Y finalmente llegó su oportunidad. El Paços de Ferreira, un club de la primera división portuguesa, le ofreció una prueba. Diogo lo dio todo en esa prueba, jugando con una intensidad y una pasión que impresionaron a los entrenadores. Fue fichado y su sueño de jugar profesionalmente se hizo realidad. La transición al fútbol profesional fue dura. Diogo tuvo que adaptarse a un nuevo nivel de intensidad, a la exigencia física y mental de la competición de élite. Al principio le costó encontrar su lugar en el equipo. Los veteranos eran duros con él, lo sometían a pruebas constantes. Pero Diogo no se amilanó.
Siguió trabajando duro aprendiendo de sus errores, demostrando su valía en cada entrenamiento y en cada partido. Poco a poco, Diogo fue ganándose el respeto de sus compañeros y de los entrenadores. Su talento comenzó a florecer, su habilidad para marcar goles se hizo evidente. En su primera temporada con el Paços de Ferreira, marcó 14 goles, convirtiéndose en uno de los jugadores revelación de la liga portuguesa. Su nombre comenzó a sonar en los oídos de los ojeadores de los grandes clubes europeos. Pero el éxito no le subió a la cabeza. Diogo siguió siendo el mismo chico humilde y trabajador que había llegado al Paços de Ferreira. No se dejó llevar por la fama ni por el dinero. Siguió centrado en su objetivo: mejorar cada día, dar lo mejor de sí en cada partido. En 2016 llegó la gran oportunidad. El Atlético de Madrid, uno de los clubes más importantes de España, se fijó en él y lo fichó. Para Diogo era un sueño hecho realidad. Jugar en la Liga Española en un club de la talla del Atlético era la culminación de años de trabajo duro y sacrificio. Sin embargo, su aventura en el Atlético de Madrid no fue como esperaba. El entrenador Diego Simeone tenía una visión muy particular del fútbol, un estilo de juego muy defensivo y táctico. Diogo, un jugador creativo y ofensivo, tuvo dificultades para adaptarse a ese estilo. Jugó poco y no tuvo muchas oportunidades de demostrar su valía. La frustración comenzó a apoderarse de él. Sentía que estaba perdiendo el tiempo, que su talento se estaba desperdiciando. Consideró incluso abandonar el fútbol. Pero entonces su padre Joaquim lo llamó. Le recordó los valores que le había enseñado, la importancia de no rendirse nunca, de luchar por sus sueños hasta el final. Las palabras de su padre lo reanimaron. Diogo decidió seguir luchando, seguir trabajando duro hasta que llegara su oportunidad. En 2017 fue cedido al FC Porto, otro de los grandes clubes portugueses. En el Porto, Diogo encontró un ambiente más propicio para su juego. El entrenador Sergio Conceição le dio confianza y libertad para expresarse en el campo. Diogo respondió con creces, marcando goles y dando asistencias a raudales. En su única temporada en el Porto, se convirtió en uno de los jugadores más destacados de la liga portuguesa. Su gran actuación en el Porto llamó la atención del Wolverhampton Wanderers, un club inglés que acababa de ascender a la Premier League. El Wolverhampton estaba construyendo un proyecto ambicioso con jugadores portugueses de talento. Diogo vio en el Wolverhampton una oportunidad de relanzar su carrera y demostrar su valía en la Premier League. En el Wolverhampton, Diogo se convirtió en una estrella. Su velocidad, su habilidad regateadora y su olfato goleador lo convirtieron en uno de los jugadores más peligrosos de la Premier League. Junto a sus compatriotas Rubén Neves y João Moutinho, formó un trío letal que llevó al Wolverhampton a clasificarse para la Europa League. Pero fue su fichaje por el Liverpool en 2020 lo que realmente catapultó su carrera a la estratosfera. Bajo la dirección de Jürgen Klopp, Diogo se convirtió en un jugador aún más completo y letal. Su capacidad para jugar en varias posiciones de ataque, su intensidad en la presión y su frialdad ante la portería lo convirtieron en un jugador clave para el Liverpool. Sin embargo, incluso en el Liverpool, Diogo tuvo que superar obstáculos. Las lesiones lo persiguieron, impidiéndole jugar con regularidad. En varios momentos, dudó de su capacidad para recuperarse completamente, para volver a ser el mismo jugador. Y esa era la duda que lo atormentaba esa noche, en la soledad de su habitación de hotel. La duda de si podría superar las lesiones, de si podría seguir rindiendo al máximo nivel, de si podría seguir siendo un jugador importante para el Liverpool. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. Miró hacia la ciudad iluminada, hacia el estadio de Anfield Road, el templo del fútbol que lo había acogido con los brazos abiertos. Y entonces recordó las palabras de su padre Joaquim. Nunca te rindas, Diogo. Lucha por tus sueños hasta el final. Un nuevo fuego se encendió en su interior. La duda se desvaneció, reemplazada por una determinación renovada. Sabía que el camino por delante sería difícil
pero estaba dispuesto a enfrentarlo. Estaba dispuesto a luchar por sus sueños, a demostrar que podía superar cualquier obstáculo. Diogo Jota no era solo un jugador de fútbol. Era un ejemplo de perseverancia, de trabajo duro y de fe en uno mismo. Un ejemplo para todos aquellos que luchan por alcanzar sus sueños a pesar de las dificultades. Su historia es un testimonio de que con esfuerzo y determinación, todo es posible. Incluso el eco distante de la duda puede ser silenciado. Y ahí lo tienen. La perseverancia personificada. Gracias por ver el video.